Bienvenidos a su canal Paleos, la historia de la vida en la Tierra. En esta ocasión les tenemos un top 10 de criaturas preservadas de forma sublime gracias a los hielos del Círculo Polar Ártico. Así que saquen sus abrigos, preparen palomitas y pónganse cómodos, que viajaremos a la era de hielo gracias a estos mamíferos congelados. Cuando hablamos de animales preservados en hielo, en realidad nos estamos refiriendo a criaturas que han sido preservadas en permafrost. Este consta de suelo congelado permanentemente, pero que no se encuentra sepultado por glaciares, sino que aflora en algún momento del año. El suelo, contrario a lo que se cree, no está compuesto por solo la roca madre, sino que consta de, vamos a llamarlas, capas de tierra con actividad biológica, tales como la de las raíces, artrópodos, gusanos, microbios y un largo etcétera. Toda esta actividad hace del suelo una superficie porosa, por la que el agua se infiltra y es retenida en la mayoría de las veces. El permafrost se forma cuando esa agua se congela y no vuelve a descongelarse sino cientos o miles de años después. Así, los animales que caen en este suelo y mueren pueden quedar preservados por la acción del congelamiento del suelo. De tal forma que, si se imaginaban un cubo de hielo con un animal adentro, ya pueden ir desechando esa idea. Es más como una paleta de lodo con cadáver sorpresa. El permafrost también es llamado permahielo, emulando la etimología del inglés, donde la palabra viene de permanent, permanente, y frost, congelado, permanentemente congelado. En otras ocasiones es llamado permagel o gelisuelo. Y precisamente cuando ese permafrost se descongela, ya sea de forma natural o por la acción de las actividades humanas, es que se descubren sus contenidos. Y de estas actividades vale la pena destacar dos: la minería de oro y el calentamiento global. Pero basta ya de hablar del lodo congelado y mejor hablemos de sus tesoros ocultos. Puesto número 10. Mamuts. Seguro que cuando viste el título de este video es lo primero que pensaste, y es que los mamuts son uno de los mayores atractivos de entre los fósiles del permafrost. Todos los ejemplares en este video pertenecieron a la especie Mammutus primigenius, el mamut lanudo. El primer hallazgo reportado y conservado hasta nuestros días data de 1799. Se trata de un mamut completo descubierto en el delta del río Lena, en Rusia. Desgraciadamente, el cadáver se fue destruyendo poco a poco y tras 5 años de intemperie fue comido por perros y sus defensas acabaron vendiéndose en trozos por 50 rublos, lo que hoy equivale a menos de $1 estadounidense. A este ejemplar se le conoce como el mamut de Adam, ya que el botánico Johann Friedrich Adam fue el encargado de rescatarlo y reconstruirlo. Actualmente se exhibe en Viena, donde aún podemos ver partes de su piel, aunque cuando se le descubrió se cuenta que poseía todo el cuerpo, incluyendo un ojo con su color original. El mamut de Adam vivió hace aproximadamente 35.800 años antes del presente. Como muchísimos ejemplares similares descubiertos en Siberia se perdieron para siempre, quedando solo anécdotas que llenan casi todo el siglo XIX, con mamuts congelados y olvidados. Destaca la historia de un oficial y explorador ruso, Matías Hedenström, que recolectó huesos con médula en un intento de hacer un perfume de mamut, pero no se supo nunca si su creación fue llevada a cabo o no, o del paradero de esos huesos con tuétano. Para el año 1900 se descubrió en las márgenes del río Beryozovka un mamut en muy buen estado, apodado precisamente el mamut de Beryozovka. El ejemplar fue excavado en 1901 y consiste de un adulto con la cabeza esqueletonizada, fruto de la acción de los carroñeros antes de ser sepultado. El cuerpo del animal se encontró dañado, pero bastante completo, pues aún poseía tendones en sus miembros. De este ejemplar destaca la presencia de una lengua conservada, así como de comida entre sus dientes, lo que llevó a saber que no murió lentamente, sino de forma casi instantánea al caer en el lodo y posteriormente congelarse. Actualmente ese ejemplar se encuentra en el Instituto de Zoología de la Academia Rusa de Ciencias de San Petersburgo, en una posición que trata de emular la original de cuando se le descubrió. El mamut de Beryozovka vivió aproximadamente hace 44.000 años antes del presente, lo que lo convierte en uno de los más antiguos mamuts congelados en ser descubierto. Los hallazgos de mamut congelado en Siberia eran bastante habituales. Para que se hagan una idea, este mapa contiene los hallazgos de estas criaturas
realizados hasta 1961, y solo se contemplan a los que fueron reportados de alguna manera a los científicos. Del otro lado de la antigua Beringia, en lo que hoy es América del Norte, un agosto de 1946 se descubrió otro mamut congelado, en una mina llamada Cantera Fairbanks, ubicada al norte del poblado con el mismo nombre. Este es el ejemplar más completo descubierto en América, y la primer cría en ser reportada. El mamut tenía menos de un año de edad cuando murió, y fue apodado cariñosamente Effie. La mayor parte de su cuerpo está perdida, y solo posee la parte de la cabeza y una pata. Effie vivió hace aproximadamente 21.300 años antes del presente. Otro ejemplar notable de mamut es Dima, también conocido como el mamut de Kirguiyak. Este ejemplar fue descubierto en junio de 1977 en el lecho de un río, al ser arrastrado por lluvias y deslavamientos. Afortunadamente, Dima se conservó en una cápsula de permafrost y no sufrió daños importantes durante su transporte. Esta cría tenía aproximadamente 8 meses de edad cuando murió y consta de un ejemplar macho casi completo y casi sin pelo. Dima vivió hace aproximadamente 41.000 años antes del presente, en lo que hoy es el sureste de Magadán en Rusia. Otro bebé mamut famoso conocido es Lyuba, descubierta en mayo de 2007, en una de las barras del río Yuribey, en la península de Yamal, Siberia. El ejemplar es la cría de mamut mejor preservada a la fecha. Se trata de una hembra de apenas 30 a 35 días de nacida, que murió al quedar atrapada en lodo demasiado profundo para ella. Lyuba vivió hace 41.800 años antes del presente. Y así no la podemos pasar hablando solo de mamuts, así que mejor dejaremos esto hasta aquí y posteriormente llevaremos a cabo otro video explicando más cosas interesantes de estos proboscidios congelados. Puesto número 9. Bisontes. Otra de las criaturas típicas de los paisajes del Pleistoceno tardío eran los bisontes, ocupando la totalidad del hemisferio norte desde Portugal hasta Canadá, e incluso más al sur. La especie mejor adaptada al inclemente ambiente de la era de hielo, de lo que hoy es Siberia y Alaska, fue Bison priscus, el bisonte estepario, que ha sido retratado frecuentemente en el paleoarte rupestre. Estos bisontes son la segunda especie más abundante en ser encontrada preservada en permafrost, con todo y tejidos. El primer bisonte momificado del que se tiene registro fue encontrado en dos partes, una en 1934 y otra en 1936. Los restos consisten en un par de patas de las que no se dispone de fotografías, y fueron descubiertas en la cantera Clearly, cerca de Chattanooga, en Alaska. En ese mismo 1936 se descubrió una pata de una cría, en la cantera Goldstream, también en Alaska. Estos fueron los primeros hallazgos de bisontes de Alaska, pero no serían los más completos. En Siberia, los primeros registros fueron hechos en 1946, con una pata de una cría de entre 2,5 y 3 años de edad, que conservaba las pezuñas y el pelo. Esta fue descubierta en el río Elga, un tributario del río Indigirka. Pero como también con los bisontes no la podemos pasar hablando horas y horas, pasemos a los ejemplares más completos. De Alaska destaca una momia descubierta en 1952 en la cantera Dome. Se trata de un macho adulto con las 4 patas y la cabeza, pero con el tronco muy dañado. Este bisonte vivió hace 28.000 años antes del presente. Y sin duda, el ejemplar más emblemático de esta especie fue descubierto también en Alaska en julio de 1979, cuando el minero de oro Walter Roman deslavaba un banco de río ubicado al noroeste de Fairbanks. Este ejemplar macho fue llamado Blue Babe. Lo de blue es porque literalmente el bisonte se tiñó de azul, gracias a un mineral de fosfato de hierro llamado vivianita. Y lo de Babe es por una escultura de un gran buey azul llamado así, Babe, y que pertenecía al mítico leñador Paul Bunyan, una especie de Hércules de los leñadores de Estados Unidos y Canadá. El bisonte Blue Babe fue un macho adulto de entre 8 y 9 años de edad, que murió durante la primavera tras recibir heridas causadas por leones. Al parecer, Blue Babe escapó al ataque inicial, pero murió echado poco después. Su cadáver fue consumido parcialmente, sobre todo el lomo del animal, para posteriormente ser sepultado y congelado.
Blue Babe emergió una segunda ocasión, solo para ser carroñado por aves, posiblemente cuervos, y leones, que incluso se dejaron una punta de colmillo en el cadáver, lo que indica que ya estaba congelado en este punto. Tras ello, pasarían poco más de 36.000 años antes de su descubrimiento. La historia de este bisonte es tan interesante que incluso los preparadores del ejemplar tomaron un trozo de carne del cuello del animal y prepararon sopa de bisonte estepario, misma que se cenaron para festejar el montaje del espécimen en el Museo del Norte de la Universidad de Alaska, donde se encuentra al día de hoy. Hablando de otros ejemplares de bisonte, vale la pena mencionar a una cría completa descubierta en septiembre de 2009 cerca del poblado de Verkhoyansk, en la cuenca del río Yana, Rusia. Este ejemplar es conocido como el bisonte de Batagay. Esta cría técnicamente vivió durante el Holoceno, por lo que formaba parte de las últimas poblaciones de su especie, hace unos 8.215 años antes del presente. Otro ejemplar notable es el bisonte de Anhui, un ejemplar descubierto también en septiembre de 2009, en un banco del río del mismo nombre, en la región de Chukotka. El bisonte de Anhui es un ejemplar completo que vivió entre hace 48.000 y 50.000 años antes del presente. Otro bisonte completo es el llamado bisonte de Yukagir, descubierto durante el verano de 2011 cerca del lago Chukchalak, al norte de Yakutia. Este ejemplar es notable al ser el segundo bisonte adulto completo conocido. Se trata de un macho de unos 4 a 4,5 años de edad. Este bisonte también es uno de los más recientes, pues vivió hace 10.500 años antes del presente, durante el Holoceno temprano, y por su postura, con las patas debajo del cuerpo, en posición de reposo, se infiere que murió de causas naturales. Además de que no presenta marcas de mordidas en el cuerpo. Una de las cosas interesantes de este bisonte es que su estómago se preservó con todo y contenidos estomacales, en excelente estado, por lo que se supo que su dieta estaba formada por pastos, sauces, abedules, alisos y una gran variedad de plantas herbáceas. Finalmente tenemos al bisonte de Rauchua, descubierto en el verano de 2012 en el río del mismo nombre, cerca del mar del este de Siberia. Este ejemplar consta de la parte anterior de un individuo macho adulto de entre 5 y 6 años de edad. De este bisonte se conserva el estómago, lo que también ha permitido saber qué comía y cómo era su ambiente. Y al igual que con el bisonte anterior, su dieta indica que la zona era muy similar a como lo es hoy en día. El bisonte de Rauchua vivió hace aproximadamente 9.497 años antes del presente. Puesto número 8. Caballos. A los que estudiamos fauna del Pleistoceno no nos resultará extraño esto, pero los caballos son de los mamíferos fósiles más abundantes en los yacimientos pleistocénicos de todo el hemisferio norte. Esto también es cierto para las zonas que hemos visitado hasta ahora. Sin embargo, en cuestión de momias completas no son tan frecuentes como pudiera parecer. En este puesto no tenemos a una especie en particular, pues existen varios ejemplos de caballos momificados por el permafrost. Algunos de ellos carecen incluso de una asignación taxonómica segura, dada la dificultad de trabajar con este grupo sin los dientes. Uno de los primeros caballos momificados fue descubierto a finales del siglo XIX, a 60 kilómetros al norte de Kazachie, en los bancos del río Yana. Las crónicas nos cuentan que era un cadáver completo de un caballo de color blanco, coloración debida quizá a la decoloración post-mortem, pero no lo sabremos nunca, pues este ejemplar se perdió antes de ser estudiado. Y como este, hay otros relatos, como el de una yegua preñada que también se perdió y que fuera descubierta en 1950 en una mina aledaña al río Indigirka en Siberia. Dejando de lado los relatos, uno de los primeros ejemplos de momia de caballo procede de un hallazgo realizado en enero de 1968, en una mina de oro llamada Celerican, localizada en las cercanías del río Indigirka, en Siberia. El caballo emergió de nalgas cuando hacían un nuevo túnel y sus patas traseras, así como la cola, quedaron expuestas. Los mineros usaban las patas para colgar linternas y cables, hasta que les resultó molesto y lo dinamitaron. Sin embargo, el resto del caballo seguía metido en el permafrost del techo de la mina, y cuando la noticia llegó a la Academia de Ciencias de Siberia, los científicos se dispusieron a rescatar lo que quedaba del caballo. Afortunadamente, las patas fueron encontradas dañadas y en la basura de la mina, por lo que se pudieron rescatar.
Este ejemplar, conocido como el pony de Celerican, carecía de cabeza, ya que al parecer esta se perdió antes de su entierro en permafrost. Su especie es debatida, pues algunos piensan que se trata de un Equus ferus similar al caballo de Przewalski, pero hoy se acepta que pertenecía a la especie Equus lenensis, un caballo especialmente adaptado al frío de Siberia, y que era más bien un robusto caballo de la altura de un burro, y de ahí el mote de pony. El ejemplar de la mina de Celerican vivió durante el Pleistoceno, hace aproximadamente 38.590 años antes del presente. De esta misma especie, y en una mina de oro en las márgenes del río Molloy, se descubrió una pata de una cría. Restos más completos de Equus lenensis fueron descubiertos en 1981, en las proximidades del río Indigirka. Este hallazgo consiste en la cabeza, parte del cuello y del torso de una hembra adulta, llamada caballo de Lena. El pelo en esta yegua llevó a la conclusión de que los adultos de la especie eran bastante peludos, por lo que el mote de caballo lanudo no estaría de más. La yegua de Lena vivió aproximadamente hace 29.500 años antes del presente. El ejemplar más completo de esta especie fue descubierto en julio de 2010 en la costa norte de Yakutia, frente al estrecho de Dmitry Laptev. Este caballo es en realidad una hembra adulta de aproximadamente 5 años de edad, que fue llamada caballo de Yukagir. El espécimen consta de un cuerpo casi completo con la cabeza desprendida y sin miembros delanteros, presuntamente desprendidos y llevados por carroñeros de la era de hielo. La edad de este ejemplar es lo que más asombra, pues vivió aproximadamente hace 5.450 años antes del presente. Si su especie realmente corresponde al caballo de Lena, entonces estaríamos frente a uno de los últimos supervivientes de la megafauna pleistocénica. En América, los restos momificados de caballos no son tan frecuentes como en Rusia. El primero conocido fue descubierto en 1993 por un grupo de mineros en la cantera Last Chance, cerca del poblado de Dawson en el Yukon, Canadá. Los restos constan de una pata con músculo, tendones, piel y pelo, así como de la parte posterior, que incluye piel, pelo de los cuartos traseros, la cola y parte del intestino, incluso con estiércol preservado. A diferencia de los hallazgos rusos, este caballo pertenecía a otra especie, a Equus lambei o caballo del Yukon, otra especie paticorta y adaptada al frío de la que existen otras patas preservadas pero no fotografiadas. Y no podemos dejar este puesto sin hablar de una impresionante cría descubierta en agosto de 2018 en el cráter de Batagaica, a 10 kilómetros al sureste de Batagai. Este potrillo era un Equus lenensis que vivió entre hace 30 y 40.000 años antes del presente. Su estado de preservación es el mejor conocido entre todos los ejemplares de caballo congelado y posee incluso alimentos en el tracto digestivo, y lo más asombroso, sangre líquida. Hecho por el que se ha viralizado que se intentará clonar, cosa que no es cierta y tampoco aplica para ninguno de los ejemplos que hemos visto hasta ahora. Puesto número 7. Rinocerontes lanudos. En este puesto encontramos a otro de los desaparecidos animales característicos de la fauna de finales del Pleistoceno, el rinoceronte lanudo, Celodonta antiquitatis. El primer ejemplar momificado conocido de esta especie fue descubierto en 1771 a orillas del río Vilyuy o Vilyuy, cerca de Verkhnevelyuysk, en Rusia. Se cuenta que se encontró el cadáver completo, pero solo se rescató la cabeza y las patas, mismas que fueran descritas por el naturalista Johann Friedrich von Brandt en 1849. Posteriormente, en 1877, cerca del río Kalabuy, en la cuenca del río Yana, Rusia, se descubrió otro cadáver del que se recogió una pata y la cabeza, siendo esta última la única que se preservaría hasta nuestros días. A partir de 1907, en la región de Starunia, en Ucrania, se descubrieron varios ejemplares de rinoceronte lanudo. De estos, uno de los más importantes fue el primero con cuernos asociados. Otro ejemplar fue extraído a una profundidad de 17.6 metros. Este fue preparado para taxidermia y se montó sobre un modelo de rinoceronte blanco, que actualmente se exhibe en el Museo de Historia Natural de Cracovia. Otro más extraído en la zona consta de la cabeza de una hembra sin cuernos, pero con una oreja. Y quizá el más famoso de todos es un ejemplar recolectado en 1929,
a 12.5 metros de profundidad. Este carece de pelo o de cuernos, pero se encuentra completo. Una réplica de dicho rinoceronte es la que se exhibe en el Museo de Historia Natural de Londres, y es el más conocido de los rinocerontes de Starunia. Y a diferencia de las momias que hemos visto hasta ahora, las de esta región ucraniana no se preservaron por el permafrost, sino por deshidratación salina asociada a los petroquímicos naturales de la ozoquerita, pues estos rinocerontes fueron extraídos de o en los alrededores de una mina de esta cera mineral. Los hallazgos de rinocerontes en permafrost no son raros, pero generalmente se trata de fragmentos de piel, cuernos o cadáveres incompletos, como el rinoceronte de Churapcha, descubierto en 1972 durante la excavación de una bodega. Se trata de una hembra que vivió hace 19.500 años antes del presente, y de la que se conserva un esqueleto completo con cuernos, partes de las patas y fragmentos de piel con pelaje. Pero uno de los más impresionantes se trata de un ejemplar casi completo que fue descubierto en 2007 en una mina de oro cerca del río Malaya Filipova, al oeste del poblado de Chersky, en Yakutia, Rusia. Este fue llamado rinoceronte de Kolyma, y se trata de un individuo adulto casi completo, de la cabeza hacia atrás, pues se preserva una de sus orejas. Esta imagen con un cráneo superpuesto revela mejor la extensión de la completitud de este animal, a pesar de que la mayoría de los órganos internos de este rinoceronte se perdieron. Su estómago se preservó, incluso con contenidos estomacales. Este ejemplar vivió aproximadamente hace 39.140 años antes del presente. Junto al rinoceronte de Kolyma se encontraron otros ejemplares, de los que destaca un juvenil con patas traseras y cola conservados, así como una piel de adulto con pezones. Ahora ya conocen los pezones de Celodonta antiquitatis. De nada. Finalmente, en 2014 se descubrió en Avisky, Yakutia, la primer cría de rinoceronte lanudo. Esta fue llamada Sasha, nombre que en realidad es masculino, pues hace honor a su descubridor, Alexander Sasha Banderov. Cosa que no importa casi nada, pues al no poseer órganos internos, no se sabe si Sasha era hembra o macho, con lo que la ambigüedad de su nombre calza perfecto. Este rinoceronte vivió entre hace 42.000 y 34.700 años antes del presente, y gracias al estudio de su pelaje, se supo que las crías de rinoceronte lanudo tenían un pelo de color más claro que el adulto, de un cenizo pálido a casi rubio. Este pobre cachorro murió cuando tenía entre 4 y 5 meses de edad, según lo que revela el estudio de sus dientes. Puesto número 6. Venados. En este puesto tenemos a más de una especie de venado, como veremos a continuación. Los primeros ejemplares conocidos de este grupo de rumiantes provienen de América del Norte. En 1939, en la cantera Engineer, ubicada en el Yukon, Canadá, se encontró una pata de alce. De esta misma especie se encontraría otra pata el año siguiente, en la cantera El Pequeño Dorado, ubicada en Alaska. En ese mismo año, en 1940, se haría el primer hallazgo de Cervalces scotti, una especie de venado gigante del Pleistoceno de América. Primero, tenemos a un ejemplar macho de 1 año de edad, del que se tiene un cadáver casi completo, y que fue encontrado también en la cantera El Pequeño Dorado. En este mismo sitio, pero 2 años después, se recuperó otro ejemplar de la misma especie, pero esta vez una hembra, de la que se cuenta con las 4 patas, pero no el resto del cuerpo. Y para 1980, en la región minera de Leavengood, en Alaska, se descubrió un ejemplar bastante completo, aunque en trozos, de esta especie, que inicialmente fue confundida un tiempo con su primo asiático, el colosal Cervalces latifrons. Desgraciadamente, no se tienen fechas de radiocarbono para ninguno de estos ejemplares. Por otro lado, en 1945 se descubrió una pata de reno, Rangifer tarandus, en la cantera Upper Cleary, en Alaska. Otra pata de esta misma especie fue descubierta en la región minera de Tofty, también en Alaska. Sin embargo, el fósil de reno o caribú más interesante sería descubierto en 2016 por actividades mineras cerca de Dawson City, en Canadá. Se trata de una cría conservada del torso hacia adelante y en excelente estado. Pero lo impresionante no es eso, sino su edad, pues tiene aproximadamente 80.000 años antes del presente, lo que la convierte en el ejemplar conservado en permafrost más viejo conocido hasta ahora.
Mientras tanto, en Siberia tenemos un ejemplar de alce súper reciente, de apenas 8080 años antes del presente, descubierto en 2001 en la península de Bykov, en la desembocadura del río Lena. Y bien, hasta aquí esta primera parte del top 10. En la segunda parte les traeremos más criaturas, una más impresionante que la anterior, y algunas que estamos seguros que ni se conocían en los medios de información tradicionales. Así que, si esta primera parte les gustó, no olviden dejarnos su paleolike. Suscríbanse al canal si aún no lo hacen y activen la campana de notificación para estar al tanto de nuevos videos. Esto fue Paleos, la historia de algunos mamíferos congelados en la Tierra.